tema para esta ocasión es: ¿cuál es tu mayor interés? Oiga, ¿cuál es tu mayor interés? Cantares, capítulo 1, el verso 1. Libro del Cantar de los Cantares, capítulo 1, el verso 1, que a la letra dice: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Se lo vuelvo a leer. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que quisiera nuevamente preguntar a los hermanos en este momento: ¿cuál es su mayor anhelo, su mayor deseo? ¿Qué es de lo que más anhela, lo que más desea del Señor Jesús después de las experiencias que ha tenido, de las bendiciones que Dios ha recibido, del conocimiento que Dios le ha dado con respecto a su persona, a lo que Él es? ¿Está satisfecho con lo que Dios ha recibido? ¿Está conforme o desea una experiencia mayor de parte de nuestro Dios? Porque recuerde que la Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que creo que nosotros necesitamos tener una mayor experiencia con nuestro Dios y no conformarnos con lo que hasta ahora hemos recibido. Aquí tenemos una mujer, la Sulamita, esposa de Salomón, que es un tipo de la iglesia que no está satisfecha, no está conforme con lo que ha recibido de su esposo, y ella desea tener una experiencia más grande, una mayor experiencia. Y por eso ella dice: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Ella desea que su esposo la bese, pero no en la frente, no en una mejilla, sino en la boca. Porque ella sabe que los besos de su esposo en la boca son mejores que el vino. Son mejores que el vino que hace olvidar al hombre todas sus angustias, toda su miseria, como lo dice Proverbios 31, el verso 6. Da las sidras del fallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más. Ella sabía eso.
Pero ella había encontrado, oiga, en los besos de su amado, algo más glorioso, algo más hermoso, algo más profundo, algo de más valor que el gozo que produce el vino. Y es por eso que ella anhela, desea los besos de su esposo en la boca. Para esta mujer, su amado es lo más grande que hay sobre la tierra. Para esta mujer, lo de más valor, lo más precioso, lo de más peso, lo que tiene más importancia es su amado. No hay otro como él. Y a esa conclusión había llegado un hombre que en un momento de su vida, un hombre de Dios, que en un momento casi resbala, casi se aparta de Dios, casi tira la toalla, como algunos dicen, porque en un momento desvió su mirada del Señor y comenzó a mirar la prosperidad de los impíos, a mirar las riquezas que ellos tenían, los bienes, a mirar la salud que ellos tenían, gente robusta, gente colorada, gente disfrutando de buena salud y quizás él lleno de anemia y flaco y con hambre. Y en ese momento, dice él, casi se resbalan nuestros pies. Y yo creo que no ha sido la experiencia solamente de este hombre, sino que yo creo que muchos de nosotros hemos estado a punto de caer, pero la mano de Dios, del Todopoderoso, nos ha sostenido y por eso en este momento estamos en pie. En medio de esa situación, ¿sabe qué hizo este hombre? Hizo lo que nuestro hermano Alex en esta mañana nos predicaba. Clamó a Dios, oró a Dios, confió en Dios, se metió al lugar santísimo a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de estas cosas, de esta comunión con Dios, se metió al lugar santísimo. Y cuando se mete al lugar santísimo, tiene una experiencia gloriosa con nuestro Dios. Y en medio de esa experiencia, él se da cuenta que lo más grande, que lo más glorioso, no es lo que el impío tiene, sus riquezas, sus bienes, que lo más glorioso es lo que nosotros tenemos allí en el cielo. Y él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es que fuera de Cristo no hay nada mejor aquí en la tierra. Él es el que todo lo llena, el que todo lo puede, el que nos ha salvado, el que nos ha dado esperanza de gloria. Y como decía nuestro hermano Pablo, Él es la vida, Él es el camino y Él es la verdad. Bendito el nombre del Señor. Así que el cristiano que descubre, oiga, que Jesucristo es lo más grande, es lo más glorioso, es lo de más valor que uno tiene aquí en la tierra, hermano, renuncia a todo lo que el mundo brinda, renuncia a todos los placeres mundanales para tener más y más
del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Hace lo que hizo ese hombre de la parábola, que se encontró un tesoro. Y el que se encontraba un tesoro, según la ley, el tesoro realmente ya era propiedad del que lo encontraba, pero el terreno seguía siendo de su dueño. Entonces, para tener seguro el tesoro, para que su tesoro no corriera peligro, para tenerlo asegurado, entonces se fue y vendió todo lo que tenía. Para él lo que tenía en ese momento no tenía ningún valor. Para él lo de más valor era el tesoro que se había encontrado. Así que valía la pena vender todo para conservar su tesoro, para comprar el terreno, para tener seguro su tesoro. No para comprar el tesoro, porque el tesoro ya era de él, pero el terreno no era de él. Y para poder conservar su tesoro, que no lo fuera a perder, tenía que dejarlo en ese terreno que no era de él, pero ahora comprando el terreno, entonces lo podía dejar allí tranquilamente y no correría peligro su tesoro. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hermano, nosotros no renunciamos al mundo, al pecado, a esa vieja vida para que el Señor nos salvara, no. Eso es lo que algunos creen, algunas personas cuando evangelizan y le dicen a la persona, mire, si usted se quiere salvar, tiene que dejar de tomar, tiene que dejar de bailar, tiene que dejar de fumar, tiene que dejar el adulterio, la fornicación, la mentira, para que el Señor lo salve. Si eso fuera así, entonces, ¿de qué lo iba a salvar al Señor? Si él ya había dejado todo eso. Y mi Biblia dice, el mensaje del ángel a María fue, se llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar al hombre de sus pecados, no en sus pecados. Y si el hombre tiene que renunciar a todo para poder salvarse, entonces la salvación sería por obras y no por gracia. Pero el hombre no tiene que renunciar a nada para que Cristo lo salve, porque lo que Cristo va a hacer lo va a salvar, lo va a sacar del mundo, lo va a sacar del pecado y le va a hacer un traslado, lo va a trasladar al reino de su amado Hijo, donde estará totalmente seguro. ¿Sabe por qué hemos renunciado nosotros a las cosas que el mundo brinda? Lo hemos hecho para mantener el gozo de nuestra salvación. No para que nos salve, no para mantener ese gozo de nuestra salvación. Porque, hermano, el gozo de nuestra salvación es grande y perder el gozo de nuestra salvación es una gran pérdida. Cuando se encuentre con el rey David, pregúntele, cuando usted pecó, cuando usted mató, cuando usó de astucia, cuando adulteró, ¿usted qué perdió? Le va a decir, perdí el gozo de mi salvación. Y por eso cuando yo reconocí mi pecado y lo confesé a Dios, luego le pedí al Señor en oración, Señor, por favor, vuélveme el gozo de mi salvación y el Espíritu libre me sustente. Había perdido el gozo de su salvación,
pero ahora confiesa su pecado, se aparta de su pecado y puede obtener nuevamente el gozo de su salvación. Por eso, hermano, este gozo tenemos que cuidarlo, porque es el gozo de nuestra salvación, y perderlo es una pérdida grande, como dice la Biblia. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Ahora miremos de qué nos hablan los besos. Oiga, miremos de qué nos hablan los besos que la Sulamita tanto anhelaba de su amado. Los besos, en primer lugar, todos sabemos que nos hablan de amor, pero en el tema que nos ocupa, los besos representan la paz que Cristo da. En el tema que nos ocupa, los besos representan la paz que solo Cristo puede dar. Hermano, la paz de Cristo es el legado más grande que Dios le dejó a sus discípulos y por ende a todos nosotros cuando Él ascendió al cielo. Vean lo que Él les dijo antes de ascender al cielo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si tenemos la paz de Cristo, no hay por qué temer, no hay por qué tener miedo, porque, hermano, la paz de Cristo es algo que nos tranquiliza, es algo que nos da reposo, es algo que Dios nos ha dado para que podamos estar realmente, plenamente tranquilos, teniendo su paz. Y la Biblia dice que, oiga, la Biblia dice que hay algo muy grande. ¿Sabe qué es? Nos dice que la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Salmo 85:10. Vea qué encuentro tan glorioso. Y la pregunta es, ¿dónde se encontró la misericordia y la verdad? ¿Y dónde fue que la justicia y la paz se besaron? Un lugar especial, único, donde hubo ese encuentro de la justicia con la verdad, y donde, oiga, la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. La respuesta es muy sencilla. Esto tuvo lugar en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Allí fue donde la misericordia y la verdad se encontraron. Mire qué encuentro tan glorioso. Y la justicia y la paz se besaron. Fue en el Gólgota. ¿Sabe por qué? Porque, óigame bien, el resultado de la justicia es paz. Sin justicia no podrá haber paz jamás. Así se pinten palomitas blancas en los edificios, así en la plaza o en los parques, en todo lugar, palomas blancas. Hermanos, sin justicia nunca
podrá haber paz. Eso dice realmente la palabra de nuestro Dios. Mire, Isaías 32, 17. Es un texto muy hermoso que habla de esto. Y el efecto, o sea, la consecuencia, el resultado de la justicia será paz. Y el trabajo, la labor de la justicia, reposo. Y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz y en habitaciones seguras y en recreación de reposo. Esa es nuestra habitación, miren, ahí estamos nosotros habitando. Así que para que el hombre tenga paz, tiene que ser justificado. Y para ser justificado tiene que creer de corazón, no de labios, de corazón en la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Tiene que creer en su muerte expiatoria y en su resurrección. Tiene que creer que allí en la cruz del Calvario Cristo pagó lo que nosotros debíamos y nunca podríamos pagar, que allí en la cruz del Calvario Cristo pagó nuestro rescate, porque el diablo nos había secuestrado, pero en la cruz Cristo pagó el rescate por nosotros. Cristo nos redimió, Cristo nos compró. Eso tiene que creerlo. Y cuando el hombre realmente cree eso, entonces es justificado. Dios lo declara inocente. Y cuando Dios declara al hombre inocente, vea, el hombre comienza a disfrutar de esa paz, de ese reposo, de esa tranquilidad, que así las cosas parezcan ya que no tienen remedio, el mundo se oscurezca y el sol se oculte y la luna no salga más y las estrellas pierdan su brillo, el Hijo de Dios estará tranquilo, estará reposado, porque esa es su habitación y sobre todo está lleno de paz. Vean lo que dice Romanos 5, verso 1. Allí se habla del resultado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el resultado de la justificación, paz, y paz para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si el hombre quiere ser justificado y tener paz, tiene que llegar a la presencia de Dios primero. Oiga, tiene que llegar a la presencia de Dios, porque allí se encuentra una paz maravillosa. Pero para poder llegar a la presencia de Dios, primero tiene que llegar al Gólgota. Oiga, primero tiene que llegar al Gólgota, porque sin el Gólgota no podrá llegar jamás a la presencia de Dios, jamás. Primero tiene que llegar al Gólgota, porque de lo contrario, a la presencia de Dios nunca podrá llegar. Y le voy a decir por qué. Porque el lugar donde Dios se sienta, donde está su presencia, se llama trono. Oiga, se llama trono, el trono de Dios. Y ese trono está sostenido por dos columnas, dos poderosas columnas
son el cimiento del trono de Dios. Y una de esas columnas se llama justicia. Y la otra columna se llama juicio. Columna, una se llama justicia y la otra juicio. Así que nadie puede llegar al trono de Dios, a su presencia, porque justicia y juicio lo rechazan. Oiga, justicia y juicio lo rechazan. Allí no se podrá acercar sin primero llegar al Gólgota. Primero es el Gólgota. Bueno, entonces mire lo que dice el Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. ¿Sí se da cuenta? El cimiento del trono de Dios son justicia y juicio. Y nadie puede llegarse allí porque justicia y juicio lo rechazan. Para no ser rechazados por justicia y juicio, tiene que irse al Gólgota. Oiga, tiene que ir primeramente al Gólgota. Esa enseñanza, hermanos, la hallamos nosotros en el tabernáculo que Moisés construyó en el desierto, en el lugar santísimo. Allí hallamos esa enseñanza de la justicia y juicio. Mire, en el lugar santísimo había un mueble que se llamaba el arca del testimonio. La cubierta de esa arca era una cubierta de oro, una plancha de oro. Era la cubierta de esa arca. Esa plancha de oro, oiga, de esa plancha de oro salían dos querubines hechos de la misma pieza, dos querubines que estaban mirando el arca, mirando los elementos que habían dentro del arca, elementos que hablaban de pecado. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba un vaso con el maná y estaba la ley de Dios que había sido quebrantada. Esas cosas hablaban de pecado. Los querubines estaban mirando ese lugar. Entonces, para el hombre poder llegar allí a ese lugar, tenía que llegar con las manos llenas. Oiga, las manos llenas. No podía llegar allí con las manos vacías, sino con las manos llenas. ¿Pero llenas de qué? ¿De qué? Llenas de sangre. Oiga, llenas de sangre. Como lo hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, en la antigüedad para poder meterse al lugar santísimo 2 veces en el año, 2 veces en el día en el año. Vean lo que dice Levítico 16, verso 3. Así entrará Aarón en el santuario con un becerro por expiación y un carnero de holocausto. Mira bien, así entrará Aarón en el santuario con un becerro por expiación y un carnero de holocausto. Así que para el sacerdote poder entrar al santuario,
2 veces en el día en el año, porque entraba 2 veces, tenía que entrar con sangre ajena. Lo primero que él hacía era llegar al altar de bronce y sacrificar el cordero. Degollaba el cordero, la sangre la recogía en un lebrillo, o sea, en una ponchera, y luego salía con esa sangre, ese lebrillo, y pasaba allí por el lavacro, se lavaba las manos y los pies, luego llegaba allí al lugar santo donde estaba la mesa con los panes, pasaba por ese lugar y luego llegaba allí donde estaba realmente el candelabro de oro, donde estaba realmente el incienso y quemaba incienso, y luego entraba, traspasaba el velo y se metía al lugar santísimo con esa sangre, y luego regaba esa plancha de oro con esa sangre 7 veces. Y esa plancha de oro que todo el año había estado brillando quedaba opaca, perdía el brillo, porque la sangre era derramada sobre la plancha de oro. Hacía eso y luego regresaba al al altar de bronce y sacrificaba. El otro animal hacía lo mismo, recogía la sangre en el lebrillo y luego seguía hacia el lugar santísimo y se metía al lugar santísimo con esa sangre y luego hacía lo mismo, rociaba la sangre sobre la plancha de oro. ¿Y sabe qué pasaba? Que allí los 2 querubines que estaban mirando la plancha en lo que había dentro del arca, entonces esos querubines representaban la mirada de Dios, que cuando miraba lo que había dentro del arca, su ira ya estaba a punto de derramarse, pero el gran día de la expiación, cuando la sangre era derramada sobre esa plancha de oro, entonces ya la mirada de Dios no penetraba el arca a lo que estaba allí, sino que se detenía mirando la sangre que estaba sobre la plancha de oro, que se llamaba el propiciatorio, y la ira de Dios se aplacaba, se calmaba. Y hermano, recuerde que ese propiciatorio nos está hablando del Señor Jesucristo, según la primera de Juan capítulo 2, el verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es esa plancha de oro que estaba brillando todo el año y que el gran día de la expiación perdía ese brillo porque la sangre era derramada sobre esa plancha. Y sabe que dice Pablo, que Cristo es nuestra paz. Allí se hizo la paz. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Allí en el Gólgota se hizo la paz. Oiga, un día
estando sus discípulos encerrados en una pieza por miedo de los judíos, entró mi Cristo y les dio ese beso de paz. Dice San Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Qué beso tan grande les dio en la boca a sus discípulos. Paz a vosotros. Por eso es que la Sulamita deseaba que él la besara con besos de su boca. Oiga, que la besara con besos de su boca. Si un rey permitía que alguien le besara su vestido o que le besara una mano, eso era algo de grande honra. Pero que un rey le diera a alguien un beso en la boca, eso todavía era mucho mayor. Que le diera un beso en la boca. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores a nosotros nos ha besado en la boca y quiere seguirnos besando en la boca, no en la frente ni en una mejilla, sino en la boca. ¿Por qué en la boca? Porque la boca nos hablan de la expresión de la palabra. La boca nos hablan de la expresión de la palabra, de manera que el deseo de la Sulamita era que su esposo le hablara, que su esposo le hablara. Y hermano, ¿cuál es nuestro deseo en esta mañana? Queremos que el Señor, que nos ha hablado a través del tiempo que estamos siguiendo sus pasos, Él nos siga hablando y que hoy más que nunca el Señor nos hable, porque hermano, su voz es maravillosa, su voz es gloriosa, que nos hable Él y no otro. Que no digamos como lo dijo Israel cuando Dios le habló. Israel dijo: vean, no queremos que Él nos hable. Queremos que Moisés nos hable y no Dios. Éxodo 20, verso 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Pero es que el Señor nos habla ahora es para darnos vida, no para matarnos, porque su palabra es viva, su palabra es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Pero la Sulamita desea es que su amado mismo le hable. Y no como lo hizo en otros tiempos, que habló por medio de los profetas, por medio de visiones, por medio de sueños, sino que ahora su amada, su novia, quiere que su amado le siga hablando, que su amado la siga besando, pero en su boca. Quiere seguir oyendo esa palabra, porque hermano, las palabras de Cristo son llenas de gracia. Oiga, son llenas de gracia. Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él,
y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Las palabras de Cristo hacen que el hombre desobedezca las órdenes del enemigo y cambie de opinión. Y hermano, eso hace la palabra de Dios. Hace que el hombre desobedezca las órdenes que le han dado sus patrones, los enemigos de Cristo, y cambie de opinión. Mire lo que dice la Biblia. Los principales sacerdotes enviaron los alguaciles para prender a Cristo. Y cuando los alguaciles llegan a prender a Cristo, ven un hombre que se pone en pie y alza su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Que el que crean en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y los alguaciles, después de oírle hablar, regresan con las manos vacías, pero su corazón lleno, repleto de esas palabras de gracia. Y cuando les preguntan los alguaciles: oiga, ¿ustedes por qué no lo han traído? Los mandamos fue por ese señor que lo trajeran acá. ¿Y saben qué respondieron los alguaciles? Respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esa fue la respuesta. Lo oímos hablar y nadie ha hablado como este hombre. Porque, hermano, nadie habló como Cristo habló. Nadie nació como Cristo nació. Nadie vivió como Cristo vivió. Nadie sufrió como Cristo sufrió. Nadie murió como Cristo murió. Nadie se levantó de la tumba como Cristo se levantó. Nadie ascendió al cielo como Cristo ascendió. Y nadie bautiza con el Espíritu Santo como Cristo nos bautizó. Y nadie nos habla como Cristo nos ha hablado y como Cristo nos seguirá hablando. Por eso, la Sulamita quiere que su amado le siga hablando, que le dé los besos, pero en la boca, porque su habla es suave y es hermoso su aspecto. Hermano, para concluir, es hora de que nosotros le digamos al Señor: Señor, habla, porque tu siervo escucha. Y si nosotros escuchamos la voz de Él, oiga, si escuchamos la voz de Él, sabe que Él nos va a seguir hablando de frente. Porque nadie va a besar tras las espaldas, uno besa a Él de frente. Pero cuando el hombre no escucha la voz de Dios y es rebelde a su voz, entonces ya el Señor no le habla de frente. No, le habla tras sus espaldas. La voz de Dios no la va a oír de frente, la va a oír tras sus espaldas. ¿Y por qué lo hace Dios así? Para que el hombre, cuando oiga su voz, se vuelva a Él. O sea, se convierta más a Él, porque eso significa la palabra volver. Entonces, cuando el hombre oye la voz tras la espalda, entonces se vuelve para ver la voz que hablaba con él, como lo hizo Juan en la isla. Dios le habló tras sus espaldas. Y cuando Juan oyó la voz de Dios tras sus espaldas, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo.
Y cuando se volvió para ver la voz, ¿sabe qué vio? Oh, lo primero que él vio fue las iglesias. Oiga, fue las iglesias, no dice que vio al Señor primero, no, lo primero que vio fue las iglesias. Y lo segundo, en medio de las iglesias estaba Cristo, vestido de sumo sacerdote, con un cuerno en la mano lleno de aceite y una despabiladera en la otra mano para quitarle el pábilo quemado que tenían las lámparas para que dieran una luz más brillante. Allí estaba el Señor Jesús en medio de la iglesia, llenando esas copas con más aceite, con aceite fresco, como está el Señor en esta mañana, porque yo estoy seguro que mi Jesús está en medio de su iglesia y todavía está como el sumo sacerdote y tiene un cuerno en su mano para llenar nuestras lámparas, para que demos un brillo mejor, alumbremos con más nitidez a este mundo que está en tinieblas y cada día anhelemos más y más oír la gloriosa palabra de nuestro Dios. Que el Señor Jesús nos siga bendiciendo en este día y nos guarde a todos.